Entonces, por esta causa, los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo violaba el día de reposo, sino que también llamaba a Dios su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Cuando este versículo se usa en contra de los testigos de Jehová o cualquier otro grupo que niega la divinidad de Jesús, preguntarán en primer lugar si Jesús realmente pecó y quebrantó el Shabbat. Posteriormente afirmarán que cuando Jesús llamaba a Dios su propio Padre, haciéndose igual a Dios, que esto era lo que los judíos pensaban, no lo que Juan realmente quería afirmar. Pero tanto los testigos de Jehová como otros grupos no cristianos están muy equivocados. El contexto de este versículo en Juan 5 trata del enfermo sanado por Jesús en el día de reposo. Después del milagro, el hombre tomó su lecho y anduvo. Por eso los judíos decían al que fue sanado: es día de reposo y no te es permitido cargar tu camilla. Pero él les respondió: el mismo que me sanó me dijo: toma tu camilla y anda. Más adelante, en Juan 5 se registra lo siguiente: a causa de esto, los judíos perseguían a Jesús porque hacía estas cosas en el día de reposo. Pero él les respondió: hasta ahora mi Padre trabaja y yo también trabajo. Entonces, por esta causa, los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo violaba el día de reposo, sino que también llamaba a Dios su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Es cierto que Jesús sanó a este enfermo en el Shabbat, pero para él era obvio que esto estaba bien. Sin embargo, los judíos pensaron que él estaba violando el Shabbat. Por lo tanto, cuando Juan dice que Jesús estaba violándolo, estaba claramente diciendo que Jesús estaba rompiendo la concepción equivocada que tenían los judíos del Shabbat, no violando el Shabbat real. Además, Juan dice que Jesús estaba llamando a Dios su propio Padre, haciéndose a sí mismo igual a Dios. Juan está haciendo dos comentarios. Uno es acerca de los judíos en su reclamo errado acerca del Shabbat, y el otro acerca de Jesús afirmando ser divino. Pero los cultos cristianos no aceptarán esta respuesta. Así que vamos a analizar este tema un poco más. Si solamente eran los judíos los que pensaron que Jesús estaba haciéndose a sí mismo igual a Dios, ¿pueden entonces los testigos de Jehová señalar en el contexto lo que Jesús dijo e hizo que causó que los judíos pensaran esto? Si los testigos no pueden encontrar el lugar en la Escritura o la respuesta en la misma Escritura o en el mismo pasaje, entonces la única cosa que quedaría es concluir que este comentario sí es de Juan y no de los judíos. Pero alguien podría preguntarle al cristiano: ¿dónde y qué fue lo que Jesús dijo y que dio a entender que él estaba afirmando el ser igual a Dios? La respuesta es simple. Llamar a Dios su propio Padre es afirmar el ser igual a Dios, así como lo registró el apóstol Juan. Sin embargo, miremos los capítulos anteriores a Juan 5 para encontrar alguna clave a la declaración de Jesús relacionada con la relación de Jesús con su Padre.
y no hagáis de la casa de mi Padre casa de mercado. Dios amó tanto a la gente de este mundo que me entregó a mí, que soy su único hijo, para que todo el que crea en mí no muera, sino que tenga vida eterna. Jesús, en este versículo, se refiere como al Hijo de Dios. ¿Quién es entonces su Padre? Jesús les dijo: mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. ¿Quién lo envió? ¿Y quién quería que acabara su obra? La respuesta es simple: su Padre. Podemos concluir algo muy simple de esta información. Jesús es el Hijo de Dios y Él llama a Dios a su propio Padre. Por lo tanto, el problema está en entender lo que la frase Hijo de Dios significa. Aparentemente, en la cultura bíblica significa ser igual con Dios, como registró y afirmó Juan el apóstol. Pero los testigos de Jehová una vez más dirán que el término Hijo de Dios significa que Jesús no es Dios. Si esto es así, entonces el término Hijo del Hombre significa que Jesús no es un hombre. Claro que no. Si el término Hijo del Hombre significa que Jesús es un hombre, entonces, ¿qué significa el término Hijo de Dios? Ahora bien, si Jesús no era Dios, ¿por qué el apóstol Juan no aclaró la situación? Después de todo, esta era una buena oportunidad para hacerlo. Recuerde que Juan clarificó otros puntos. Aquí hay unos ejemplos. Este dicho se extendió entonces entre los hermanos, que aquel discípulo no moriría. Pero Jesús no le dijo que no moriría, sino: si quiero que él quede hasta que yo venga, ¿qué a ti? Respondieron entonces los judíos y le dijeron: ¿no decimos bien nosotros que tú eres samaritano y que tienes demonio? Jesús respondió: yo no tengo demonio, antes honro a mi Padre, y vosotros me deshonráis. Juan definitivamente estaba en la posición de corregir un gran error, como el de Jesús siendo Dios en carne, pero no lo hizo, como vimos en los ejemplos anteriores, donde sí lo hizo. Esto no es algo que usted simplemente dejará de pasar por alto cuando esté escribiendo un evangelio acerca de quién es realmente Jesús.